Hay vidas que parecen condenadas desde el primer aliento, y la de Cristina Montreux fue una de ellas. En una época donde la pobreza era casi una sentencia, donde el destino de una mujer sin familia ni fortuna podía decidirse en una sola noche de invierno. Su historia emerge como un espejo de la Inglaterra más oscura del siglo XIX. Cristina no fue una heroína ni una villana, sino una mujer arrastrada por un sistema que devoraba a los débiles y olvidaba a los pobres. Su nombre, casi borrado de los registros del tiempo, aún resuena entre los archivos polvorientos de los tribunales victorianos. Lo que comenzó como un simple caso de robo se transformó en el retrato desgarrador de una vida marcada por el abandono, la injusticia y una incesante búsqueda de redención. Esta es su historia. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Nuestra historia nos traslada al invierno de 1877, en la bulliciosa y gris ciudad de Liverpool. La revolución industrial había convertido a Inglaterra en el taller del mundo, pero también en un infierno de desigualdad. Las fábricas rugían día y noche, los barrios obreros se extendían como heridas abiertas, y el humo del carbón cubría el cielo como una manta perpetua. En medio de ese escenario, Cristina Montreux, una joven modista de apenas 21 años, intentaba sobrevivir. No era una delincuente habitual, sino una trabajadora con un oficio respetable. Pero en la Inglaterra victoriana, el talento y la honestidad no bastaban para escapar del hambre. Cristina, huérfana desde la infancia, había aprendido a coser para ganarse la vida, y sus manos hábiles podían transformar retazos en vestidos hermosos. Sin embargo, el mundo no ofrecía misericordia a las mujeres solas. El frío, las deudas y la soledad fueron las primeras sombras que la empujaron hacia el abismo. El primer registro oficial de su existencia aparece en un informe judicial fechado el 5 de enero de 1878, donde se relata un suceso ocurrido apenas unas semanas antes, en noviembre de 1877. El documento, titulado La dolorosa carrera de una modista, revela el tono con el que la sociedad de entonces juzgaba a las mujeres pobres. Según el informe, Cristina Montreux, de 21 años, se había declarado culpable de robar varias prendas de vestir a un hombre llamado George Harvey en Lower Binton, una pequeña localidad al otro lado del río Mersey. El tribunal dictó sentencia, 12 meses de prisión. Era una condena severa para un delito menor, pero el presidente del tribunal la justificó diciendo que Cristina tenía una trayectoria accidentada. Había salido de prisión apenas unas semanas antes, en noviembre, tras cumplir una condena de 6 meses. Intentó empezar de nuevo gracias a la ayuda de una organización filantrópica, la Sociedad de Ayuda a Reclusos, que ofrecía trabajo y refugio a quienes deseaban reformarse. Pero, como señaló crudamente la prensa, recae en su miseria. Esa expresión, recae en su miseria, condensa la brutalidad de una época donde la pobreza era vista como una falta moral. Cristina no tenía familia, ni hogar, ni red de apoyo. Había aprendido desde niña que una mujer sola debía luchar contra todo, los prejuicios, la precariedad y el hambre. Lo más trágico es que su delito no fue un acto de codicia, sino de desesperación. Robar ropa para empeñarla y conseguir unas pocas monedas era una práctica común entre los marginados. La justicia, sin embargo, no distinguía entre necesidad y malicia. Cristina fue enviada a prisión por segunda vez antes de cumplir los 22 años. Pero detrás de esa condena había un detalle que cambiaría el rumbo de su historia. Cuando fue arrestada, llevaba un bebé en brazos. Ese pequeño detalle, casi perdido entre las líneas del periódico, abre una ventana a la verdadera tragedia. En un informe anterior, del 24 de noviembre de 1877, se menciona su primera comparecencia ante los magistrados de Birkenhead. Allí se detalla que Cristina Montreux no estaba sola cuando se presentó ante el tribunal, sostenía a su hija en brazos. Imagina la escena, una joven de rostro pálido, agotada, vestida con harapos, sosteniendo a una criatura envuelta en una manta desgastada, frente a un grupo de hombres que la observan con desprecio. Aquella imagen, más que un juicio, fue una condena social. No había espacio para la compasión. Las investigaciones posteriores revelan que Cristina vivía en casa de George Harvey, el mismo hombre al que supuestamente robó. Su dirección, 8 Newchester Road, en New Ferry, aparece en los documentos. Cuando dejó la vivienda, desaparecieron un abrigo, una falda de seda y un chal.
Los objetos fueron rastreados hasta dos casas de empeño en Liverpool, donde Cristina los había dejado a cambio de unas pocas monedas. La policía la detuvo poco después, en Burkett Street, y ella admitió todo sin resistirse. No hubo engaños, ni violencia, ni intento de huida. Solo una confesión resignada. Lo más revelador es que los registros judiciales mencionan que, antes de sus condenas, Cristina había pasado 5 años en una escuela correccional, un reformatory school, destinada a niñas huérfanas o consideradas en riesgo moral. Eso indica que su vida de infortunios no comenzó en la adultez, sino desde la niñez. Así se forma la primera imagen completa de Cristina Montreux, una huérfana nacida alrededor de 1856, con un oficio digno pero sin familia que la ampare, atrapada en el ciclo de pobreza y castigo. La Inglaterra victoriana estaba plagada de historias como la suya, pero pocas quedaron registradas con tanto detalle. En aquel entonces, la justicia funcionaba más como un mecanismo de disciplina social que como un instrumento de redención. Los pobres eran culpables por existir. Cristina representaba lo que el sistema temía, una mujer libre, sin hombre que la controle, capaz de sobrevivir por sus propios medios. Esa independencia era considerada peligrosa. Pero incluso en la oscuridad, algunos rastros de humanidad sobreviven. Entre los archivos de las parroquias de Liverpool, en los registros de St. Peter's Church, se halló un documento fechado el 28 de agosto de 1877, el bautizo de una niña llamada Alice Montreux, nacida el 19 de julio de ese año. Los padres figuran como Cristina y Alfred Montreux, con domicilio en Burkett Street, el mismo lugar donde Cristina sería arrestada meses después. La profesión del padre está registrada como actor. Este hallazgo no solo confirma la existencia del bebé, sino también el vínculo con un hombre cuya vida parece haber sido tan inestable como la de ella. En el siglo XIX, ser actor era una profesión precaria, asociada a la bohemia y la inestabilidad. Si Alfred desapareció o murió, Cristina quedó completamente sola con una recién nacida en brazos y sin recursos para alimentarla. Su condena a 12 meses de prisión se cumplió en 1878. No sabemos qué fue de ella inmediatamente después de salir. Los registros oficiales guardan silencio por un tiempo, como si la historia se detuviera para darle un respiro. Pero ese respiro duró poco. En junio de 1879, los periódicos de Liverpool volvieron a mencionar su nombre. Esta vez, Cristina Montreux fue acusada de 2 robos distintos de chaquetas en tiendas del centro. Uno en el establecimiento de Claudia Scrivener, en Bold Street, y otro en la tienda Bon Marché de Basnet Street. Ambos lugares eran comercios de prestigio, visitados por la clase media alta de la ciudad. Esto marcaba un cambio en su patrón delictivo, ya no robaba de su entorno inmediato, sino en espacios públicos, enfrentando un riesgo mayor. Era un acto desesperado, pero también un símbolo de resistencia ante un destino que parecía inmutable. El tribunal fue implacable. Cristina, ahora de 22 años, fue condenada a 7 años de trabajos forzados. La sentencia se dictó el 12 de julio de 1879. En los periódicos se la describe como una joven de porte humilde y expresión cansada, sin ocupación ni residencia fija. Su nombre se convirtió en una advertencia para otras mujeres, un ejemplo de lo que sucede cuando una obrera desafía las normas sociales. La condena la enviaba a una de las prisiones nacionales de mujeres, posiblemente Woking o Fulham, lugares donde las reclusas cumplían largas penas entre el silencio, la rutina y el castigo físico. Allí, Cristina aprendería el verdadero significado de la palabra servitud penal. La vida de Cristina Montreux comenzó a torcerse en silencio, sin grandes giros ni tragedias visibles al principio. Fue una caída lenta, casi invisible, marcada por pequeñas decisiones tomadas entre el hambre y la desesperación. Tras la muerte de su madre y el abandono de su padre, Cristina intentó sobrevivir trabajando como costurera en las calles de Whitechapel. Aquellas manos que alguna vez bordaron vestidos de boda ahora remendaban la ropa rota de desconocidos por unas pocas monedas. Pero incluso en ese trabajo, la miseria la perseguía, las fábricas cerraban, los clientes escaseaban, y los alquileres subían sin piedad. Whitechapel se había convertido en un hervidero de cuerpos famélicos y almas perdidas. La noche era el refugio de los desesperados, y fue en una de esas noches, bajo la llovizna amarga de 1879, cuando Cristina dio su primer paso hacia el abismo. Aceptó un favor, una tarea pequeña,
algo que le aseguraría un techo por una semana. Aquel favor era un simple encargo de un hombre que todos en la taberna conocían como M.R. Doyle, un prestamista de sonrisa amable y manos manchadas de sangre ajena. Le pidió que entregara un paquete en la calle Dorset, sin hacer preguntas. Cristina, agotada y hambrienta, aceptó. El paquete no pesaba mucho, pero dentro había más de lo que imaginaba, billetes falsificados. Esa entrega marcaría el inicio de una cadena de sucesos que la arrastrarían hacia una vida que jamás habría imaginado. Doyle la observó con interés, viendo en ella no solo una joven vulnerable, sino una pieza útil. En poco tiempo, Cristina comenzó a moverse por los callejones llevando mensajes, paquetes y secretos. No era una criminal, o al menos no se sentía como una. Solo estaba sobreviviendo en un mundo donde los inocentes morían antes de aprender a defenderse. Los días se convirtieron en semanas, y Cristina empezó a transformarse. Sus vestidos, aunque aún sencillos, dejaron de oler a miseria, su mirada, antes asustada, se volvió cautelosa. Pero dentro de ella, el miedo seguía vivo. Sabía que lo que hacía no era correcto, y cada vez que contaba las monedas en su mano temblorosa, sentía una punzada de culpa. Sin embargo, también sentía poder. Por primera vez, no dependía de nadie. El dinero sucio le daba calor en el invierno y pan en la mesa. Y, sin darse cuenta, se fue alejando del camino de regreso. Las noches de trabajo se mezclaban con los gritos del mercado y el humo de las lámparas de gas. Cristina ya era parte del ecosistema de Whitechapel, donde el crimen no era una opción, era una consecuencia. Con el tiempo, Doyle la involucró en algo mayor. Un robo sencillo, le dijo. Un trabajo rápido, sin violencia. Cristina debía entrar en una casa por la parte trasera y llevarse unas joyas. Aquella noche, mientras esperaba la señal en la oscuridad del callejón, sintió por primera vez el peso de la culpa antes de cometer el acto. Su corazón latía con fuerza, y las gotas de lluvia caían sobre su rostro como si el cielo la estuviera juzgando. Pero la necesidad ahogó la moral. Entró. Robó. Y cuando salió, todo cambió. El robo fue un éxito, pero no para ella. Doyle desapareció con el botín y la dejó atrás. Cristina fue arrestada 2 días después, acusada por el dueño de la casa que la reconoció por un detalle, el hilo azul con el que había remendado su falda. Su juicio fue breve y cruel. El tribunal no vio a una joven desesperada, sino a una ladrona más. Nadie quiso escuchar su historia ni entender su hambre. La condenaron a 6 meses de trabajos forzados en la prisión de Cold Bath Fields. Allí, Cristina conoció la verdadera miseria. Las celdas eran húmedas, los guardias crueles y la comida apenas comestible. Cada día era una lucha por mantener la cordura. Pero también fue allí donde algo dentro de ella despertó. Por primera vez, comprendió que el sistema no castigaba el crimen, sino la pobreza. Salió de prisión 6 meses después, con las manos agrietadas, el cuerpo débil y el alma endurecida. Sin embargo, algo había cambiado en su mirada, ya no buscaba redención, sino venganza contra un mundo que la había destruido sin escucharla. Cuando Cristina salió de la prisión de Cold Bath Fields, el aire frío de Londres le pareció más cortante que nunca. El ruido de los carruajes, el olor a carbón y el bullicio de los mercados la recibieron como a una extraña. Nadie la esperaba. Nadie la recordaba. Había pasado 6 meses encerrada, y el mundo, implacable, había seguido girando sin ella. Intentó buscar trabajo como costurera, pero su nombre estaba manchado. En los talleres y casas de confección, los patrones la miraban con desconfianza apenas mencionaba su pasado. En una sociedad que no perdonaba ni olvidaba, ser una reclusa era peor que ser una criminal activa. El hambre regresó, pero esta vez no había inocencia que perder. Cristina comprendió que el castigo no terminaba con la condena, la verdadera prisión comenzaba fuera de los muros, en cada puerta cerrada, en cada mirada que la reducía a una sombra del pasado. Durante un tiempo, vivió en los asilos para mujeres en pobreza extrema. Lugares lúgubres, donde la caridad era más una forma de control que de compasión. Allí compartía cama con otras mujeres que, como ella, habían sido devoradas por el sistema, ladronas, prostitutas, madres abandonadas, viudas sin recursos. En ese infierno silencioso, las historias se repetían con precisión dolorosa. Todas habían intentado sobrevivir, y todas habían sido castigadas por ello.
Cristina aprendió de sus compañeras que el crimen, en aquel contexto, era una extensión del hambre. No era malicia, era necesidad. Pero dentro de aquellas paredes húmedas, también conoció algo distinto, solidaridad. Las mujeres compartían el pan, la ropa, incluso las lágrimas. Por primera vez desde su infancia, Cristina sintió que pertenecía a algo más grande que su miseria. Sin embargo, esa frágil paz duró poco. Los administradores del asilo la expulsaron al descubrir su antiguo expediente criminal. No podemos permitir el ejemplo de una mujer reincidente, le dijeron con hipocresía helada. Volvió a las calles, esta vez sin esperanza. Sus pasos la llevaron de nuevo a Vite-Chapelle, el barrio donde su vida se había desmoronado. Pero la ciudad ya no era la misma. En las tabernas, los rumores de asesinatos y desapariciones femeninas se esparcían como pólvora. Era 1881, y los ecos de lo que más tarde se conocería como la era del terror de Vite-Chapelle comenzaban a gestarse. Cristina caminaba por las mismas calles donde otras mujeres, igual de desesperadas, buscaban sobrevivir con lo poco que la noche ofrecía. No era una prostituta, pero más de una vez aceptó dormir bajo el mismo techo que ellas, compartiendo historias, miedos y silencios. En una de esas noches, conoció a Mary Collins, una mujer de cabello rojizo y sonrisa triste que vendía flores cerca del puerto. Mary había pasado por algo similar, una vida marcada por la pobreza, la pérdida y la cárcel. Se convirtieron en amigas, casi hermanas. Juntas buscaron pequeños trabajos, limpiar tabernas, remendar ropa, cuidar niños, pero la paga era miserable. A veces, cuando el hambre las vencía, robaban comida de los mercados al amanecer. Pequeños delitos por los que podrían haber sido azotadas o encarceladas de nuevo. Cristina sabía que caminaba al filo del abismo, pero cada día que pasaba le resultaba más difícil volver atrás. El sistema no ofrecía caminos de redención, solo más condena. Aquella sociedad prefería verlas morir en la calle antes que darles una segunda oportunidad. Un invierno particularmente cruel las empujó a la desesperación. Mary enfermó de fiebre tifoidea, y Cristina, sin dinero para medicinas, volvió a recurrir al robo. Robó pan, carbón y una manta. Fue arrestada a las pocas horas, y por primera vez no lloró. En el juicio, el magistrado la llamó una vergüenza para su sexo y su nación. Cristina lo escuchó sin inmutarse. La condenaron a 1 año de prisión. En su expediente quedó escrito, reincidente habitual, sin señales de remordimiento. Pero en realidad, lo que no podían entender los jueces era que el remordimiento había muerto mucho antes que su esperanza. La segunda reclusión de Cristina Montreux fue distinta a la primera. Ya no lloraba por las noches ni imploraba por un futuro mejor. La prisión de Milbank era un monstruo de piedra que devoraba lentamente el alma de quienes entraban en ella. Las paredes húmedas y el eco de los pasos de los guardias eran un recordatorio constante de que el mundo exterior era un lujo reservado para otros. Allí dentro, Cristina se convirtió en una sombra. Cumplía las órdenes sin quejarse, cosía sin hablar, comía sin mirar a nadie. Era como si la humanidad se le hubiera desprendido poco a poco, como el hilo de las telas que remendaba día tras día. Los guardias la veían como una presa modelo, pero en su interior se gestaba algo más oscuro, una mezcla de resignación y furia contenida. Sabía que cuando saliera, ya no habría nada que recuperar. Durante su estancia, observó con atención a las demás reclusas. Algunas hablaban solas, otras reían sin motivo. La locura se extendía como una infección silenciosa. Cristina comprendió que la prisión no solo castigaba los cuerpos, sino también las mentes. Entre aquellas mujeres había ladronas, asesinas, mendigas y madres que habían robado pan para sus hijos. Cada una tenía una historia de dolor y abandono que el sistema había reducido a un número y una celda. A veces, por las noches, Cristina escuchaba sus sollozos mezclados con el chirrido de las ratas. En ese ambiente sin esperanza, comenzó a escribir pequeños fragmentos de su vida en trozos de tela. No sabía por qué lo hacía, quizás para no olvidarse de sí misma, quizás porque temía desaparecer del todo si dejaba de recordar. Un día, mientras trabajaba en el taller de costura, un nuevo capataz llegó a supervisar a las prisioneras. Era un hombre alto, de rostro severo y voz áspera. Se llamaba M.R. Grayson. Desde el primer momento, Cristina sintió en él algo distinto, no era cruel, pero tampoco compasivo. Observaba todo con frialdad matemática.
Grayson la notó desde el principio. Veía en ella una calma inquietante, una especie de dignidad que no encajaba con su expediente. Comenzó a darle tareas más complejas, quizá para probarla, quizá por curiosidad. Cristina, aunque desconfiada, cumplía sin titubear. En el silencio de la prisión, se formó entre ambos una relación muda, tejida por miradas fugaces y breves conversaciones. No era afecto ni confianza, sino una especie de reconocimiento entre dos almas cansadas de fingir humanidad en un lugar donde ésta no existía. Con el paso de los meses, Grayson le ofreció trabajar como asistente en la enfermería del penal. Allí, Cristina vio lo peor del sufrimiento humano. Las mujeres llegaban con heridas infectadas, cuerpos rotos, mentes perdidas. Aprendió a limpiar, vendar y consolar sin palabras. A veces, mientras curaba las llagas de otras, pensaba en su madre y en lo diferente que habría sido su vida si alguien la hubiera cuidado así. Esa experiencia encendió una chispa de compasión que creía extinguida. Pero al mismo tiempo, también sembró en ella una amarga lucidez, entendió que la miseria no era una elección individual, sino una condena social. El mundo estaba estructurado para que los pobres cayeran y los poderosos miraran hacia otro lado. Cuando finalmente fue liberada, un año después, Cristina ya no era la misma. Su rostro se había endurecido, su voz se había vuelto grave, y su mirada tenía algo que inquietaba a quien la cruzaba. Llevaba consigo un pequeño trozo de tela en el que había escrito una sola frase: la justicia es una palabra vacía cuando el hambre dicta la ley. Aquella frase sería, sin saberlo, el principio de su leyenda. Porque aunque salió de la prisión con la intención de desaparecer, el destino no había terminado con ella. Whitechapel la esperaba una vez más, con sus calles oscuras, sus promesas rotas y su red de almas perdidas que, como ella, buscaban redención en un mundo que no creía en ella. Whitechapel la recibió con la misma indiferencia de siempre, pero Cristina ya no era la muchacha temerosa que había sido antes. La prisión le había arrebatado los últimos restos de inocencia y le había dado, en cambio, una mirada fría, casi impenetrable. Caminaba por las calles con paso sereno, con el trozo de tela guardado en el bolsillo, como si fuera su única pertenencia valiosa. La lluvia caía sobre los adoquines sucios, y los gritos del mercado se mezclaban con el murmullo del viento. Las tabernas seguían llenas de desesperados que ahogaban su miseria en cerveza barata. Nada había cambiado, salvo ella. Ahora entendía que Whitechapel no era solo un barrio, era una trampa construida para los olvidados, un lugar donde el destino de los pobres ya estaba escrito mucho antes de nacer. Durante los primeros días, intentó mantenerse al margen. Encontró refugio en una pequeña pensión regentada por una anciana llamada Mrs. Arrow, una mujer de pocas palabras y mirada cansada que alquilaba cuartos a bajo precio a quienes nadie más aceptaba. Cristina pagaba lo poco que podía con trabajos de costura y limpieza, pero el dinero no alcanzaba. Cada noche, mientras el sonido de los borrachos resonaba desde la calle, pensaba en su vida pasada y en las decisiones que la habían traído hasta allí. Sin embargo, no se lamentaba. Ya no sentía culpa, solo un vacío constante, una especie de calma peligrosa. Fue en ese estado cuando volvió a cruzarse con alguien del pasado, un hombre que conocía a M.R. Doyle, el prestamista que la había arrastrado al crimen años atrás. El hombre se llamaba Thomas Keenan, un contrabandista de rostro curtido y voz ronca. La reconoció al instante. La chica de Doyle, la llamó, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Cristina fingió indiferencia, pero sabía que aquella conexión podía ser tanto una oportunidad como una condena. Thomas le ofreció trabajo, uno que requería discreción y sangre fría, transportar pequeñas cajas a través del puerto sin hacer preguntas. Pagaban bien, más de lo que ganaba cosiendo durante una semana. Y aunque sabía que el contenido de aquellas cajas no era inocente, aceptó. En Whitechapel, la moral no llenaba el estómago. Así comenzó su retorno al mundo del crimen, esta vez con plena conciencia de lo que hacía. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina peligrosa. Cristina era puntual, silenciosa y eficiente. Nunca abría las cajas, nunca preguntaba por quién las enviaba. Pronto ganó la confianza de Thomas y de otros hombres que la veían como una herramienta útil, una mujer sin miedo ni pasado. Pero había algo en ella que los inquietaba. No hablaba mucho, no sonreía, y cuando lo hacía, sus ojos permanecían inexpresivos.
En poco tiempo, comenzó a ser conocida entre los círculos bajos como la mujer del hilo azul, un apodo nacido del detalle que la había delatado en su primer robo. Era como si el destino se burlara de ella, repitiendo los mismos símbolos, las mismas heridas. Una noche, el trabajo salió mal. La policía irrumpió en el muelle mientras descargaban mercancía. En medio del caos, Thomas intentó huir, pero cayó abatido por un disparo. Cristina se escondió entre los barriles, conteniendo la respiración mientras los agentes registraban el lugar. Aquella experiencia la marcó profundamente. No por el miedo, sino por la sensación de haber sobrevivido una vez más. Cuando salió del escondite, encontró el cuerpo de Thomas tendido en el suelo, los ojos abiertos mirando al vacío. En su bolsillo, un pequeño reloj de bolsillo seguía latiendo con un tic-tac inquebrantable. Cristina lo tomó y lo guardó sin decir palabra. Ese sonido se convertiría, desde entonces, en el eco constante de su destino, un recordatorio de que el tiempo siempre cobra su precio. Con el dinero acumulado de los últimos meses, alquiló una habitación más digna y se prometió dejar atrás los trabajos ilegales. Pero en Whitechapel, alejarse del crimen era tan difícil como escapar de su propia sombra. Cada día traía nuevas tentaciones, nuevas necesidades. Cristina comenzó a frecuentar una taberna llamada The Black Swan, un lugar donde se mezclaban prostitutas, contrabandistas y exconvictos. Allí conoció a hombres que hablaban de política, de revolución, de justicia para los pobres. Por primera vez, escuchó ideas que encendieron algo en su mente, la posibilidad de que su sufrimiento no fuera individual, sino parte de un sistema que debía caer. No sabía si creía en la redención, pero entendía el poder de la rabia colectiva. Fue en The Black Swan donde también conoció a un hombre que cambiaría su destino para siempre. Se hacía llamar Edmund Price. Era elegante, de modales refinados, pero sus ojos tenían la frialdad de alguien acostumbrado a la oscuridad. Nadie sabía de dónde venía, pero su voz, su porte y su manera de hablar le daban un aire de autoridad. A diferencia de los demás, no trató a Cristina como una herramienta ni como una víctima. La observó con genuino interés. «Tienes la mirada de alguien que ya lo ha perdido todo», le dijo una noche, y las personas así son las más libres. Ella no respondió, pero aquellas palabras la acompañarían durante mucho tiempo. Edmond veía en Cristina algo más que una sobreviviente. Veía a alguien moldeada por el dolor, capaz de entender la crueldad del mundo sin derrumbarse ante ella. Esa relación marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Una más oscura, más peligrosa, pero también más decisiva. Cristina estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar una mujer que ya no temía perder nada. El vínculo entre Cristina y Edmond se fortaleció con una rapidez inquietante. Él le ofreció algo que nadie antes le había dado: propósito. Bajo su guía, comenzó a participar en reuniones clandestinas donde se hablaba de revolución, de justicia social y del poder de los marginados para levantarse contra el sistema. Pero Edmond no era un idealista. Detrás de sus discursos existía una red de actividades mucho más oscuras: robos a comerciantes adinerados, sabotajes y ajustes de cuentas disfrazados de actos políticos. Cristina lo sabía, y aún así, no retrocedió. Había dejado de creer en el bien y el mal hacía tiempo. Ahora solo creía en la supervivencia y en la sensación, casi adictiva, de tener el control por primera vez. A medida que los meses avanzaban, su reputación creció. Ya no era solo la mujer del hilo azul, sino una figura temida y respetada. Algunos decían que era la mano derecha de Edmond, otros, que era su amante. La verdad era más compleja. Entre ellos existía una atracción peligrosa, nacida del reconocimiento mutuo de sus heridas. Edmond la veía como una pieza esencial de su movimiento, y Cristina encontraba en él un espejo de su propia oscuridad. Juntos planearon golpes cada vez más audaces, y durante un tiempo, Whitechapel pareció ser su dominio. Pero el destino, ese enemigo silencioso que siempre la había perseguido, no tardó en cobrar su deuda. Una noche de noviembre, mientras la niebla cubría los callejones, Cristina y Edmond preparaban un robo en la casa de un banquero del distrito. Todo estaba calculado: las rutas de escape, las horas de patrulla, incluso el soborno a un guardia. Pero algo salió mal. Alguien los había delatado. La policía apareció antes de lo previsto y el enfrentamiento fue brutal.
Edmond recibió un disparo en el pecho y cayó al suelo, mientras Cristina, en un impulso de desesperación, intentaba arrastrarlo lejos de la escena. Él le tomó la mano con fuerza, y con un hilo de voz, le susurró, «Corre, el tiempo ya no es nuestro». Ella obedeció. Corrió sin mirar atrás, con la sangre de Edmond manchándole las manos y el reloj de Thomas latiendo en su bolsillo, marcando un nuevo final. Desde esa noche, Cristina desapareció. Algunos afirmaron haberla visto embarcar hacia Francia, otros decían que fue capturada y ejecutada bajo un nombre falso. En Vite-Chapelle, su historia se convirtió en leyenda. La mujer del hilo azul, la ladrona, la revolucionaria, la sobreviviente. Cada versión tenía su propio final, pero todas coincidían en algo, que había sido una sombra que caminó entre los monstruos de la ciudad y que, de algún modo, logró escapar del destino que Vite-Chapelle imponía a los suyos. Su nombre se perdió con el tiempo, pero en los registros olvidados de la prisión de Negate, aún figura una nota sin firmar, escrita con letra temblorosa: «Nadie nace mal. Solo nos enseñan a hacerlo para poder sobrevivir». Y así terminó la historia de Cristina Montro. Una mujer que desafió a su mundo, pagó el precio de su libertad y se convirtió en parte del mito de una época donde la miseria y la muerte caminaban de la mano. Algunos dicen que, en las noches de niebla, cuando el reloj de la torre marca la medianoche, aún puede escucharse el eco de su tic-tac, recordando a todos los que aún respiran en Vite-Chapelle que el tiempo, al final, siempre cobra su precio. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.